Había pasado la mañana sumergido en su diario, dejando que sus palabras resonaran en mi mente. De fondo, Comptine d'un autre té de Jan Tiersen flotaba en el aire, como si su melodía capturara la delicadeza y la resiliencia de su historia. Mientras reflexionaba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré y ahí estaba ella, Anne Frank, vestida con sencillez, con una mirada llena de curiosidad, como si estuviera lista para una conversación más allá del tiempo. No sé cómo empezar. Estoy profundamente honrado de tener esta oportunidad. Gracias. A veces las palabras más simples son suficientes. ¿De qué quieres hablar? De ti, de tus pensamientos, de tus sueños y de lo que crees que el mundo puede aprender de tu experiencia. Entonces, comencemos, porque el mundo necesita más sueños y menos pesadillas. Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Qué pensabas cuando estabas escondida en el ático? ¿Escuchabas a los nazis afuera? Esos fueron los momentos más aterradores de mi vida. Imagínate estar en un espacio reducido con 8 personas, sin apenas respirar, intentando no hacer el más mínimo ruido. Cada paso, cada voz que llegaba desde abajo, nos hacía temer que ese sería el final. Noches enteras sin dormir, con el miedo constante de ser descubiertos. Pero lo peor era saber que no éramos los únicos. Había miles, millones, escondiéndose, huyendo o esperando un destino del que nadie volvía. No era solo miedo, era también una tristeza profunda. ¿Cómo había llegado el mundo a esto? ¿Cómo podía la gente permitir que el odio creciera tanto? Me refugiaba en mi diario, escribiendo para intentar darle sentido a algo que no lo tenía. Pero incluso escribir no bastaba para aliviar la impotencia que sentía al escuchar los gritos de la Gestapo, al saber que cada día más familias eran arrancadas de sus hogares. A veces me aferraba a la esperanza, pero era frágil. Sabíamos lo que pasaba en los campos de concentración, aunque mi padre intentara protegerme de la verdad. Y luego estaba la culpa. Me preguntaba por mis amigos, por aquellos que no tuvieron la oportunidad de esconderse. ¿Habrían sobrevivido? ¿Seguirían vivos en alguna parte? Pensar en ellos me daba una razón más para escribir, para dejar testimonio de lo que estaba ocurriendo. Pero lo peor era la incertidumbre. Cada ruido podía ser el último. Y sin embargo, intentábamos seguir adelante, aferrándonos a la esperanza de que un día todo esto acabaría. Porque, a pesar de todo, quería creer que la bondad humana aún existía, que el mundo algún día despertaría de esta pesadilla. Dinos por favor cómo mantuviste la esperanza cuando el mundo a tu alrededor parecía desmoronarse. Mantener la esperanza era como sostener una vela encendida en medio de una tormenta. Había días en los que parecía imposible, pero siempre encontraba una pequeña chispa que me hacía seguir adelante. Mi padre, Otto, con su serenidad inquebrantable, me daba una sensación de seguridad, aunque frágil. Sabía que él también tenía miedo, pero nunca lo demostraba, y eso me inspiraba a mantenerme fuerte. A menudo miraba por la pequeña ventana del ático, observando el cielo y las hojas moviéndose en los árboles. Me recordaban que el mundo seguía, que la vida no se detenía a pesar de todo. Escribir en mi diario era otra forma de aferrarme a la esperanza. Cada palabra que plasmaba era una promesa de que mi voz no sería silenciada, de que, de alguna manera, seguiría existiendo. También creía en la bondad humana, aunque a veces fuera difícil. Ver a personas como Miepkies, que arriesgaban su vida por nosotros, me recordaba que no todo estaba perdido. Dentro del escondite, nos sosteníamos unos a otros, porque si la esperanza desaparecía, lo perdíamos todo. Pero más que nada, me aferraba al futuro que imaginaba. Soñaba con un mundo sin odio ni persecución, un lugar donde pudiera ser libre. Esos sueños me daban fuerzas para seguir escribiendo, para seguir viviendo, porque en mi corazón sabía que, si sobrevivía, quería ayudar a construir ese mundo mejor. ¿Qué hubieras hecho diferente
si supieras que tu diario se convertiría en una de las voces más importantes del siglo XX? Si hubiera sabido que mi diario se convertiría en lo que es hoy, tal vez lo habría escrito de otra manera. Habría sido más honesta sobre ciertos pensamientos, menos preocupada por cómo podrían interpretarse mis palabras. Guardé muchas emociones para mí, porque eran demasiado crudas o dolorosas, y ahora me pregunto si compartirlas habría ayudado a otros a entender mejor lo que vivimos. Pero en el fondo, creo que no habría cambiado mucho. Mi diario era mi refugio, un diálogo conmigo misma para darle sentido al caos. No escribí pensando en un público, sino en sobrevivir a la angustia de cada día. Tal vez, si hubiera sabido que millones lo leerían, me habría sentido presionada a escribir con más cuidado, a ocultar mis miedos e inseguridades. Pero eso habría sido una traición a la realidad que viví. Quizás habría incluido más detalles sobre quienes nos rodeaban, historias de amigos que fueron deportados, de la resistencia que luchaba para salvar vidas. Me doy cuenta de que esos relatos podrían haber dado una imagen más completa de lo que significaba vivir bajo el régimen nazi. También pienso en los sueños que plasmé sobre el futuro. Si hubiera sabido que mis palabras perdurarían, tal vez habría profundizado más en cómo imaginaba un mundo mejor después de tanta oscuridad. Sin embargo, creo que la fuerza de mi diario está en su sinceridad. Escribí como una adolescente intentando comprender un mundo roto. Si hubiera sabido que mi historia se convertiría en un símbolo, quizá habría perdido esa autenticidad. Tal vez fue mejor así. Me permitió escribir sin miedo, y tal vez por eso mi voz sigue viva después de tantos años. Dinos cómo era realmente la relación con tu familia durante esos días de confinamiento. Con mi familia durante el encierro fue complicada. Vivir en un espacio tan reducido, bajo una presión constante, sacaba lo mejor y lo peor de cada uno. Había días en los que sentía que no podía soportar un minuto más con ellos, y otros en los que no podía imaginar pasar por esa experiencia sin su compañía. Con mi padre, Otto, tenía un vínculo especial. Era mi refugio, siempre sereno y comprensivo, el que mantenía la calma cuando todo parecía derrumbarse. Con mi madre, Edith, la relación era más difícil. Éramos muy distintas y muchas veces sentí que no me comprendía. Ahora, mirando atrás, veo que ella también estaba luchando, tratando de sostenernos en medio del caos. Tal vez fui demasiado dura con ella en mi diario, pero en ese momento no podía verlo desde su perspectiva. Mi hermana Margot era la hija perfecta, siempre correcta, siempre tranquila. A veces la envidiaba, pero en el fondo la admiraba. En el encierro, nos acercamos más. Descubrí que, aunque éramos diferentes, compartíamos el mismo miedo, el mismo destino, y eso nos unió de una forma silenciosa pero profunda. Convivir con los Van Pels y Fritz Pfeffer no fue fácil. Demasiadas personalidades en un espacio demasiado pequeño. Pero, a pesar de las fricciones, sabíamos que solo teníamos unos a otros. La relación con mi familia durante esos días fue una mezcla de amor, frustración y resistencia. ¿Qué pensabas del futuro de un mundo de paz mientras el tuyo se caía a pedazos? Pensar en el futuro era lo que me mantenía cuerda. En medio de todo el caos, la idea de un mundo en paz me daba fuerzas para seguir adelante. Soñaba con el día en que podría salir del escondite, respirar aire fresco, sentir el sol en mi rostro sin miedo. Me aferraba a la esperanza de que, algún día, todo esto sería solo un mal recuerdo, una historia que contar. Recuerdo una noche en particular. El sonido de los aviones sobrevolando la ciudad nos mantuvo en vilo durante horas. Nadie hablaba, solo nos mirábamos en la oscuridad, compartiendo un mismo miedo silencioso. Cuando finalmente se hizo el silencio, me levanté y fui a la pequeña ventana del ático. La luna estaba ahí, inmutable, bañando los tejados con su luz. Me pregunté cuántas personas estarían mirando el mismo cielo que yo en ese momento. Cuántas estarían soñando con un futuro diferente. Me aferré a la idea de que, en algún lugar del mundo,
alguien también creía que la paz aún era posible. Fantaseaba con lo que haría cuando la guerra terminara: viajar, estudiar, conocer gente nueva, pero sobre todo, escribir. Quería contar lo que vivimos, ayudar a otros a entender, a recordar, para que nunca se repitiera. Sin embargo, también había miedo. Sabía que el mundo no sería el mismo después de la guerra, que la vida que conocíamos antes ya no existía. ¿Cómo podríamos encontrar la paz después de tanto sufrimiento? ¿Cómo sanar las heridas invisibles que nos dejaba el odio? A pesar de todo, seguía creyendo en la bondad humana. Creía que, si sobrevivíamos, tendríamos la responsabilidad de hacer las cosas mejor, de construir un mundo donde nadie tuviera que esconderse por ser quien es. No sé si alguna vez habríamos logrado ese futuro, pero me consuela saber que mis palabras siguen vivas, que han tocado corazones y que, de alguna manera, han contribuido a esa visión de un mundo más justo y compasivo. Porque al final, eso es lo que realmente importa. No perder la fe en que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre habrá una luz, por pequeña que sea, guiándonos hacia un mañana mejor. Si pudieras hablar con la gente del presente, ¿qué consejo les darías sobre el odio y la discriminación? Si pudiera hablar con alguien del presente, creo que lo primero que diría es que no subestimen el poder destructivo del odio y la discriminación. Vivimos en una época donde esos sentimientos se llevaban a extremos inimaginables, donde una ideología basada en el odio hacia los judíos y otras minorías llevó a la muerte de millones de personas. Vi cómo el odio se infiltraba en la vida cotidiana, cómo separaba a las familias, destruía comunidades y, en última instancia, destruía el alma humana. Mi consejo sería simple pero profundo. No dejen que el odio eche raíces en sus corazones. No permitan que la discriminación se convierta en algo normal, porque una vez que comienza, es como un cáncer que se extiende, que corrompe todo lo que toca. El odio comienza con pequeñas cosas: un chiste racista, una mirada de desprecio, una palabra hiriente. Pero esas pequeñas cosas se acumulan y, antes de que te des cuenta, se convierten en un monstruo que nadie puede controlar. También diría que es crucial no solo reconocer el odio, sino también enfrentarlo. No basta con ser pasivo, con decir «no soy racista» o «no soy antisemita». Es necesario ser activo en la lucha contra la discriminación, ser un aliado de aquellos que son perseguidos o marginados. Porque si hay algo que aprendí en el escondite, es que el silencio puede ser tan peligroso como el odio mismo. Las personas que se quedaron calladas mientras otros sufrían también fueron cómplices, aunque no lo hicieran de manera consciente. Pero no todo es negativo. Quiero que la gente sepa que el amor y la comprensión son más fuertes que el odio. Lo vi en pequeñas acciones, como cuando Miep Gies arriesgaba su vida para traernos comida. Lo vi en la forma en que mi familia se apoyaba mutuamente a pesar de las dificultades. El amor tiene el poder de sanar, de unir, de construir un mundo donde todos podamos vivir en paz. Por eso, mi consejo es que elijan el amor, una y otra vez, incluso cuando sea difícil, incluso cuando parezca que el odio está ganando, porque al final, el amor es lo que nos salva. Finalmente, diría que recuerden la historia, que no olviden lo que sucedió durante esos años oscuros, no como una carga, sino como una lección. La memoria es una herramienta poderosa, y necesitamos usarla para asegurarnos de que nunca más permitamos que el odio gobierne nuestras vidas. No podemos cambiar el pasado, pero podemos aprender de él, y en ese aprendizaje podemos encontrar el camino hacia un futuro donde nadie tenga que vivir con el miedo y la desesperación que tantos de nosotros conocimos. Gracias, Ana Frank. Tus palabras son un recordatorio de lo que debemos proteger. Y recuerda, mientras puedas escribir, mientras puedas soñar, sigues vivo. No importa cuán oscura sea la noche, mientras mantengas tu voz y tus sueños, siempre habrá una luz dentro de ti. Nunca dejes de imaginar, de creer, de esperar, porque ahí es donde comienza la verdadera libertad.
La vi alejarse, desvaneciéndose como la última línea de un diario que nunca debió haberse interrumpido. Su presencia quedó en el aire, como un susurro que se niega a desaparecer. Afuera, la noche seguía su curso, indiferente al peso de la historia. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Los últimos acordes de Comptine d'un autre été flotaron en la habitación, dejando una quietud que no era silencio, sino memoria. Y comprendí que hay voces que el tiempo no puede callar, que incluso en la más absoluta oscuridad, la humanidad sigue brillando y seguirá haciéndolo mientras alguien recuerde.